Buenas tardes. Bienvenidos otro día más al claustro del convento de la Merced. Esta tarde el ponente es socio de nuestra asociación y además es compañero mío. Trabajamos juntos algunos años en el Hospital General. Ángel Antonio Pozuelo Reina es doctor en Historia y bibliotecario jubilado del Hospital General Universitario de Ciudad Real. A mi juicio, una etapa de su vida laboral en la que disfrutó mucho, ¿no? Dirigir tesis doctorales y esas cosas. No, le dijo que dirigí tesis doctorales y trabajo fin de grado y esas cosillas. Disfrutó. Ha publicado 12 libros y una treintena de artículos en revistas científicas y ha presentado varias comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Investiga sobre historia local, general e historia de la medicina. Escribió sobre la batalla de Trafalgar. Su tesis doctoral versa sobre las fronteras de América del Sur en los siglos XVIII y XIX. También indagó acerca del movimiento obrero. Sus últimos libros llevan por título Captura y ocupación francesa de Ciudad Real, de la batalla de Ciudad Real a las tonterías del pueblo, 1809-1812, Mini lecturas para la historia de la sanidad, y es coautor en el libro Aquí nunca pasó nada, Ciudad Real entre líneas, siglos XIII al XXI. No es la primera vez que el doctor Pozuelo colabora con la asociación. El 16 de noviembre del 2023, dentro del ciclo En torno a la historia de la salud en Castilla-La Mancha, literatura médica, arquitectura hospitalaria y atención sanitaria, contribuyó con una conferencia titulada La salud por escrito, libros y ciencia médica en Castilla-La Mancha, del medievo al tiempo contemporáneo, de Alcoate al doctor Limón. En esta ocasión nos dará una conferencia titulada Guerrilleros, patriotas y afrancesados, Ciudad Real, 1810-1812. Antes de darle la palabra a mi compañero, quería recordarle que por favor apaguen sus móviles. Y si no los quieren apagar, por favor los pongan en silencio. Todo tuyo. Muchas gracias, Ángela. Gracias a la dirección del museo por permitirnos estos actos. Gracias a la Asociación de Amigos del Museo. Y sobre todo, gracias a ustedes por venir esta tarde a escucharme. Yo suelo decir que la historia es singular y admirable. Y la historia de Ciudad Real es sorprendente. Un historiador, Alberto Gil Novales, escribió un artículo que se titulaba La guerrilla afrancesada, Primera Guerra Civil. Y dijo, ¿acaso nuestra tarea como historiadores sea volver a dar color a lo que, a pesar de las palabras, aparece depaído? Hace unos días, cuando en la biblioteca pública hablamos de otro libro de esta colección, Aquí nunca pasó nada, en Ciudad Real, yo hablé de Ruiz Morote, el pedagogo del siglo XIX, y cité a Nietzsche, porque Nietzsche dijo que los hechos de la historia hay que sacarlos al sol, hay que conocerlos. También hay una frase que quiero destacar al estudiar este tema de los guerrilleros en Ciudad Real, y es que se publicó a finales del siglo XIX un libro titulado Los guerrilleros, 1808, y de ahí saqué la siguiente frase. No permanecían ociosos los guerrilleros en La Mancha. Ahora lo veremos. Hoy, día 23 de octubre, hace justamente un año, en este mismo lugar, se presentó el libro que ha comentado Ángela, Captura y ocupación de Ciudad Real, ocupación francesa de Ciudad Real. En esta ocasión vamos a explicar algunos detalles dentro de ese libro, un apartado que era el de las guerrillas y las acciones guerrilleras. Hemos desarrollado un poco más la investigación. Entonces hablaremos algo más sobre las partidas. Con una curiosidad, ampliaremos lo que son las partidas afrancesadas, que también las hubo. Hay gente que solamente piensa en los guerrilleros patriotas, absolutistas
régimen servil, etc. No, también hubo partidas guerrilleras liberales. No es que actuaran directamente sobre Ciudad Real, pero sí estaban configuradas por gente de Ciudad Real. Concretamente, uno nació en el Perchel y el otro fue corregidor en Ciudad Real. Hablaremos de ellos. Las teorías de la guerrilla los teóricos nos hablan de dos tipos de guerrillas o de guerra. Una la llaman guerra irregular y otra la llaman guerra partisana. La guerra irregular, os leo la definición que le dan los expertos, dice: es el modo de combate desigual, inusual y extraño en forma de acciones militares de manera continua cuando los métodos, la argucia, la táctica bélica de erosión se asocian a cierto desgaste psicológico, entre otras acciones que son perniciosas para el ejército que las sufre. La guerra partisana tiene una definición más sencilla, cuando los combatientes partisanos se enfrentan a un ejército de ocupación, organizados en partidas guerrilleras. Pues este es el sistema de guerrillas que vamos a explicar esta tarde. También los estudiosos de la Guerra de la Independencia hablan de revolución popular y también de que los guerrilleros aportaron la idea de rabia contra el poder. La lucha de estos personajes no la entendieron los estrategas militares de Napoleón. No solo les pilló con el paso cambiado, sino que además en la mayoría de las ocasiones no sabían cómo actuar, no sabían gestionar lo que les estaba ocurriendo y solamente podían defenderse de esos ataques fantasmas. De manera que se invalidaban los conceptos bélicos teóricos del propio emperador Napoleón, que tiene fama de gran estratega militar. Pero hay dos elementos importantes que actúan en los dos ámbitos que hemos hablado teóricos, tanto en la guerra irregular como en la guerra partisana. Y es, el primero, el apoyo del pueblo. El pueblo está acostumbrado a trabajar duramente, se revela vigoroso y se ajusta a la dureza de la guerra, si hace falta, la soporta. Las guerrillas nacieron del pueblo y estaban compuestas por personajes del pueblo. Es cierto que también hubo algunas facciones encabezadas por militares, por nobles, por religiosos, etc. El otro elemento que colabora a dar notoriedad a las guerrillas es el conocimiento del terreno. Los accidentes geográficos, los montes, los valles, las sendas, las veredas, las cuevas, los montículos, etc. El caudal de los ríos. Y Karl von Clausewitz, un teórico de las guerras de aquella época, pero bueno, es un poco posterior a la época de Napoleón, 1830, publicó un libro que se llama De la guerra, precisamente. Un libro, digamos, científico, teórico, un manual de la guerra. Bueno, pues este hombre escribió que la guerra del pueblo, aun siendo defensiva, el conocimiento del terreno le es siempre favorable a las acciones guerrilleras. Y luego también dos profesores de España, Bahamonde y Martínez, de la Universidad Complutense, dicen que este modelo inauguró una forma de enfrentamiento en la época contemporánea. Creo que también se lo he escuchado decir Ángel Ramón del Valle aquí en este lugar. La concepción de la guerra de los militares profesionales y de los guerrilleros es muy diferente, es antitética, una frente a otra. Esto no excluye que haya oficiales del ejército que se hagan guerrilleros o que algunos de estos evolucionen hasta integrarse en ejércitos regulares. Es decir, que aunque el profesional militar y el guerrillero sean antitéticos, entre ellos puede haber convergencias. La guerrilla hubo de ser regulada y se reguló desde el principio. Y ahí tenemos los dos reglamentos, uno de 1808
y luego, con la experiencia que se había adquirido durante la guerra, se publicó el de 1812. Las primeras partidas se crearon en 1808 y fueron aumentando a lo largo de 1809, aunque no actuarían en Ciudad Real hasta 1810. Otro teórico de las guerrillas, además de aquella época, Farias, dijo que las guerrillas fueron destruidas 1000 veces y otras tantas renacieron con más bríos. Esa destrucción y ese renacer fue lo que dio pie, pues, a la elaboración del segundo reglamento, el de 1812. Antes de meternos en las acciones guerrilleras que practicaron en Ciudad Real las distintas partidas, hay que hablar brevemente, pues, de la batalla de Ciudad Real. La batalla de Ciudad Real, que fue el 26, 27 y, bajo mi punto de vista, el 28 de marzo de 1809. El ejército de la Mancha era comandado por José de Urbina, el tercer marqués, conde de Cartaojal, y se enfrentó esos días al general Horacio Sebastiani, que era el jefe del cuarto cuerpo del Armée d'Espagne. No se pronuncio bien el francés, perdónenme. Bajo nuestro punto de vista, la batalla de Ciudad Real tuvo dos fases. En los 3 días tuvo dos fases. El primero, el día 26, enfrentándose, el ejército español estaba situado en el Cerro de la Atalaya y los franceses venían de Toledo y tenían que atravesar el puente Nolaya y el puente del Emperador para cruzar el río Guadiana. Bueno, pues en ese espacio que hay, cuando vamos por la carretera de Toledo lo vemos perfectamente, donde se quería poner el campo de golf, pues allí es donde se llevó a cabo la batalla de Ciudad Real. El día 26, bueno, pues hubo una especie de victoria española, aparente, tal. Y ocurrió que la tropa española se retiró a descansar. Gran parte de la tropa española se retiró a descansar. Se fueron a dormir. Se reunieron en torno a las lumbres, se contaron las peripecias de la jornada, cómo habían actuado, etc. Y la tropa se fue a celebrarlo, la tropa española. Se fueron a dormir, dejando sin la pertinente vigilancia el terreno entre ambos ejércitos. Eso dio pie a que al día siguiente, pues el ejército francés los derrotara y entraran en Ciudad Real y los persiguieran, porque el ejército español, lo siento, pero así ocurrió, huyeron hacia el sur de la provincia y se reorganizaron en las tierras de Santa Cruz de Mudela. Pero fueron en persecución suya los húsares franceses, concretamente, a ver si los encuentro, los lanceros del Vístula y los húsares de Holanda. Y allí volvieron a cruzar las armas y volvieron a perder los españoles. La guarnición francesa, que había entrado a mediodía del día anterior, el día 27, se instaló en la Casa de la Misericordia, la Casa de la Caridad, la que fuera el cuartel que también ocupó la tropa hispana de Cartaojal unos días antes. Esas dependencias, saben ustedes, que fueron fundadas el siglo anterior, a finales del siglo XVIII, por el cardenal Lorenzana, y era una casa de caridad que acogía a menesterosos y quería enseñarles unos oficios, etc. Bueno, pues a partir de ese momento, 1808, fue cuartel y ha sido cuartel, pues como ustedes saben, hasta los años 80 del siglo pasado. Esta derrota que obtuvo el ejército español fue el resultado que perseguía el gobierno josefino desde Madrid, el gobierno de José I. Controlar la zona de la Mancha para dejar expedito el camino hacia las Andalucías, que se decía así, y controlar y dominar los ejes de comunicaciones norte-sur, parte norte de la península, Madrid y Andalucía, y el eje este-oeste, el Levante con Extremadura y Portugal, que era donde estaba gran parte del enemigo, el ejército portugués e inglés.
que nos apoyaron en la Guerra de la Independencia. Yo he dado importancia a la batalla de Ciudad Real, y lo he dicho en el libro. El libro es este. Y aquí me enfrento a los militares del siglo XIX, porque ellos no le dieron importancia. Hablan de la acción de Ciudad Real. Hombre, una acción bélica, como decía Putin, en la que hay más de 1000 muertos, cerca de 2000 heridos y 3000 prisioneros, aparte del material bélico que capturaron, no es una acción bélica, es una batalla. Lo que pasa que como la perdieron, bueno, la perdimos, se perdió, pues intentaron restarle importancia, llamándola acción, porque habían perdido el control del centro de la península, y eso era importantísimo. De hecho, los mandos militares de la Armée consideraron una necesidad importante el control de la zona como punto estratégico. Gracias. Napoleón estaba muy interesado en el control de la Mancha por parte del ejército francés, y así lo hemos visto en algunas de las cartas, aquí lo digo. Había un temor cerval a los guerrilleros. Sebastiani, el general Sebastiani, aunque el grueso del cuartel se instaló en Daimiel y luego en Almagro, el día 25 de abril de 1809 emitió una orden prohibiendo y castigando duramente a todos los que dieran cobijo o ayudaran a los bandidos, como ellos decían, o brigantes, que decían los franceses. Esta orden fue enviada a los justicias de cada una de las poblaciones que estaban ocupando el ejército francés. Tenían bajo su dominio pues, Picón, Piedrabuena, Luciana, todos los pueblos de alrededor. Y prohibía acoger y ayudar a los contrabandistas y serían considerados cómplices y penados con la muerte. Pero también les interesaba mucho el dinero, porque luego decían, pagarán a las 24 horas 50.000 reales si el distrito tiene más de 2000 almas, y aquel que no las hubiere, pagará 25.000 so pena de ejecución militar. También a los que delataran la presencia de guerrilleros o los vieran por los caminos y los delataran, les compensaría en el pago de los impuestos y contribuciones. Aquí tenemos la orden desarrollada y es en esencia lo que os he comunicado. Este es un libro que me ha servido también para la investigación y voy a leer el comentario que hice en el libro publicado el año pasado. Los guerrilleros de 1808, Historia popular de la Guerra de la Independencia, de Rodríguez Solís. El autor ofrece una completa visión de los asuntos de guerra relacionados con la guerrilla y los guerrilleros en toda la península e introduce de forma muy documentada comentarios y notas sobre las batallas y otros hechos bélicos y políticos del periodo. La obra consta de más de 1700 páginas. Abunda el autor en la dificultad que suponían las guerrillas para controlar el centro de la península, concretamente la extensa área entre los ríos Tajo y Guadiana. Estamos en la zona. Y hay una frase, un párrafo que nos habla de ese temor cerval que tenían los franceses a los guerrilleros. El mariscal Víctor acantonó su ejército entre el Guadiana y el Tajo, no atreviéndose a avanzar a Portugal a pesar de las órdenes de Napoleón, hasta conocer la situación de las tropas francesas en este país, temeroso del ejército anglo-portugués y más temeroso aún de las guerrillas que estaban y le acosaban por todas partes. Hay otro autor de la época, esto no me va, ahora, llamado Farias, creo que lo hemos citado, que nos habla
de la edad de hierro de las partidas. Así lo denomina Faria a una época que comienza con la batalla de Ocaña en noviembre de 1809. A partir de 1810, en los inicios, fueron acudiendo partidas guerrilleras a intentar liberar Ciudad Real. En La Mancha hay muchas partidas, más he seleccionado algunas, no están recogidas todas. De hecho, esta tarde me han dado información de un nuevo guerrillero. Y he cogido aquellas que tienen y que aportan algún dato positivo al estudio de Ciudad Real capital. También he apuntado a los famosos, algunos que son famosos, algunos puedo considerarlos yo famosos y ustedes decir, bueno, pues es que en mi pueblo este era más famoso. Bueno, yo lo siento, pero he considerado a los siguientes famosos, pues Francisquete, Chambergo, que actuó aquí, Francisquete no, el Capuchino, que sí actuó, Ventura Jiménez también, están en negrita, Palillos, que es famoso, aunque no actuó en Ciudad Real, Palarea, el médico, que tampoco actuó en Ciudad Real, Francisco Laso de la Vega, que sí, el Locho, Manuel Adame, que era de Ciudad Real, el cura Calao y León Yacer, que era un presbítero que también actuó en Ciudad Real, y lo veremos con su partida. Delgado Bedmar, en su estudio, apunta el nombre de la cuadrilla, el responsable y el número de efectivos de algunas de las partidas guerrilleras que actuaron en estas tierras. Por ejemplo, dice el escuadrón volante de Fernando VII, dirigido por Miguel Díaz, los cruzados, que tenía 150 hombres y 80 jinetes, los cruzados de la Mancha, creado por el cura Francisco Ureña, que obligó a los franceses a encerrarse en la Casa de la Misericordia y que causó 120 bajas, una columna francesa cerca de Puerto Llano, los Husares de la Mancha, mandada por Francisco Abad Moreno, el Chaleco, que tenía más de 400 jinetes, la partida de Chambergo, la de Manuel Pastrana, los dragones manchegos de la Romana, que hablaremos también de ellos, mandada por Francisco Laso de la Vega, la partida de Juan Velasco Negrillo y la partida de Alejandro Fernández, que también tendrá repercusiones en nuestro estudio. Otras fuentes, hemos recogido otras partidas que capitaneaban gente y los nombres son muy curiosos. Por ejemplo, los Valerosos de Torralba, capitaneada por el comandante Juan Antonio Campos Orobio, el primer escuadrón de la Mancha, voluntarios de la Romana, que ya lo hemos hablado, que estaba formada por funcionarios, llamémoslo funcionarios, dependientes de rentas, gente que trabajaba para el Estado, empleados de la Hacienda Pública y guardias fiscales. De hecho, Francisco Laso de la Vega era guardia mayor del Real Valle de Alcubia y fue el que capitaneó esta partida. Hablaremos de él más adelante. Escuadrones de guerrilla de la Mancha, del coronel Antonio Claraco, los húsares de la Mancha de Francisco Moreno, Abad Moreno, Chaleco, los húsares de Daimiel del capitán Vicente Bernal, los descubridores de Castilla del coronel Camilo Gómez, que era de Ávila, pero vino aquí a Ciudad Real a atacar a los franceses, Isidoro Mir, que era escribano y fue el comandante de la partida Cazadores de África, que parece ser que actuó en Ciudad Real, Vicente Giraldo, que capitaneaba la partida Húsares de Calatrava. Aquí tenemos en esta imagen la situación del cuartel, la Casa de la Misericordia. Ocupaba la fortaleza, ocupaba varias calles y está reseñado, pues está las taonas, el hospicio, los corrales, los huertos que tenían, toda esa zona que pertenecía a la Casa de la Caridad. Y fue la que ocuparon los ejércitos cuando estaban en Ciudad Real. Y se fortificaron, ahora lo veremos. A lo largo de 1810 se tiene constancia de la sustitución de la tropa francesa por efectivos del ejército josefino, pero eran españoles, albergándose también en la Casa de la Caridad, al mando del comandante Francisco Osorno.
que al llegar y ver el estado ruinoso en el que se encontraba toda la fortaleza, lo que hizo fue proponer, leo, fortificar el hospicio haciendo parapetos, fosos en la puerta de Toledo, a la entrada de la calle de este nombre, en la de San Antón, precisando cerrar toda la muralla y quedando solamente francas la puerta de Calatrava y de Alarcos, que se cerraban al anochecer. Obligó al ayuntamiento a que hubiese rondas de paisanos que le comunicasen cualquier novedad. Pidió confesionarios que sirvieran de garitas a los centinelas en lo alto de la puerta de Toledo y de los parapetos. Había varios tipos de fortificaciones y aquí utilizaron uno, curiosamente, que es el de la izquierda, que se llama Caballo de Frisia, para evitar que entraran a la fortaleza, eran de madera. Luego hay una evolución de estos artilugios, el erizo checo, que ya es de metal, y el toblerone, que tiene forma de ese dulce, que es el diente de dragón. Esos ya son del siglo XX. Pero bueno, es el mismo esquema. Las partidas guerrilleras en Ciudad Real actuaron, según he visto yo, en 7 ocasiones, pero aquí tenemos una imagen de Zaragoza, en el primer asedio, y de la zona de Cataluña, y vamos a ver por qué. Las partidas de guerrilleros de los alrededores de la provincia de La Mancha, en diversas ocasiones, pretendieron liberar la ciudad de la opresión de los soldados josefinos. Unas veces franceses y otras veces españoles de otro signo político, que no defensor de la monarquía borbónica, partidarios de reformar el antiguo régimen y conducir a la corona española hacia un sistema liberal. El error del emperador fue intentar ese cambio por la fuerza y además de su pretensión de apoderarse del territorio español, concretamente de Cataluña y de la parte de Aragón hasta el Ebro. Todo eso quería incorporarlo a Francia. El resto se lo dejaba a su hermano, José I. Tenemos el primer intento de liberar Ciudad Real por parte de una facción guerrillera. En febrero de 1810, Ventura Jiménez, el héroe del Tajo, nació en Mora. Es un caso contrario a muchos guerrilleros, porque muchos guerrilleros al terminar la guerra pasaron al ejército. Y sin embargo, este lo hizo al revés. Era militar y luego pasó a ser guerrillero. Fue militar durante 10 años, participando activamente en la Guerra del Rosellón, también conocida como Guerra de los Pirineos, Guerra de la Convención o por los catalanes Guerra Grande. Fue una guerra que se desarrolló entre 1793 y 1795, entre las coronas de España y Portugal contra la Convención francesa, contra la República Francesa, contra la Convención. También de este guerrillero se conserva una memoria que dice que participó como militar, estamos indagándola, en Alcázar de San Juan. Después regresó a Mora, continuando su labor de agricultor. Al inicio de la guerra de la independencia fue denunciado por un vecino y tuvo que huir a los Llévenes. Y allí en los Llévenes se estaba organizando un grupo que atacaba correos y pequeños destacamentos franceses, bajo las órdenes del teniente coronel Juan González de la Torre, y se formó una partida guerrillera llamada la Primera de la Mancha, con unos 100 jinetes. Después de la batalla de Almonacid, el 11 de agosto de 1809, Ventura Jiménez alcanzó el grado de capitán. Se sabe que anduvo durante 1809 en torno a la comarca de Puerto Llano, pero sin ninguna misión específica. En la primera incursión que hizo sobre Ciudad Real en febrero de 1810, el día 23 de febrero, curiosa fecha, ¿verdad? Además de practicar la violencia guerrillera contra el pueblo, porque consideraba que el pueblo colaboraba con el gobierno de los intrusos, con el gobierno josefino, pues hubo violencia. Los partisanos asaltaron viviendas,
liberaron presos y los invasores galos se tuvieron que reforzar en sus posiciones defensivas en el cuartel de la Misericordia, en la Casa de la Misericordia y otros edificios que ocupaban, como las Tahonas, que estaban allí cerca y dependían de aquel territorio. En otras poblaciones, los soldados franceses reforzaron los campamentos. En esta ocasión, la partida de Ventura Jiménez solamente estuvo un día, el día 24 de enero, avisado de la llegada de un contingente enemigo de unos 200 infantes y 100 guerreros a caballo que escoltaban al nuevo corregidor y al intendente. La partida de Ventura Jiménez abandonó Ciudad Real. El reforzar las posiciones y la escolta de los convoyes fue, en palabras de Delgado Bedmar, lo que la actividad guerrillera obligó a dispersar las fuerzas francesas y condicionó, en alguna medida, pensamos, el desarrollo de la guerra en La Mancha, así como la permanencia de los franceses en el territorio hasta mediados de 1813. El segundo intento fue el 9 de abril por el Capuchino. Este es un fragmento del cuadro 6 de junio de Valdepeñas, que está en el Museo del Vino, pero es que no hemos encontrado ninguna imagen de este guerrillero. La partida del Capuchino, de este fraile, llegó a Ciudad Real el 8 de abril. Los vecinos de Ciudad Real soportaban la ocupación francesa como podían, con entereza, sufriendo la arrogante invasión de sus viviendas, el robo de sus bienes y enseres, y los ciudadanos tenían la esperanza de que las partidas guerrilleras rescataran a la ciudad. Al sufrimiento de la gente había que sumar el desasosiego y el desánimo por la inacción del ejército, podríamos decir, nacional. O mejor, ejército de los Borbones. Se podía buscar otro sinónimo. No sé, el rey Felón, el rey Borbón, no Bribón. Otro, cualquiera. Manteniendo la ilusión, el pueblo mantenía la ilusión de que la guerrilla los liberará, dada la complejidad de la liberación. Todas las poblaciones importantes eran controladas por el ejército francés y josefino, españoles, que también eran temerosos de las acciones guerrilleras y se dedicaban a su vez a escoltarlos, como ya lo hemos dicho, y a las autoridades intrusas. El miedo se materializó en la ciudad cuando se conoció la actividad de la partida del Capuchino. Las autoridades locales trasladaron las arcas reales con los cofres de la tesorería y una fuerte escolta a Almagro. Tenían mucho miedo. Entonces se encontraron con la ciudad con poca guarnición y descuidada la alerta. Lograron entrar por las diversas puertas de la ciudad, conocidas por todos, y por distintas calles llegaron a la plaza, y francés o militar que encontraron por las calles se lo dilapidaron o lo hicieron preso. La partida del fraile consiguió las vituallas que pretendía, que le facilitó el vecindario, y abandonaron la ciudad sin otras acciones. Además, no podían hacer frente a la infantería que se acercaba a relevar la guarnición de Ciudad Real, y el día 10 de abril llegaron nuevas tropas josefinas. Llegó Francisco Osorno, un comandante, a sustituir a la tropa francesa. La tropa se acuarteló, obviamente, en el cuartel de la Misericordia, y Osorno mandó fortificar el acuartelamiento de la Casa de la Caridad. Por cierto, en aquella época, en las altas instancias del rey José I, se creó un ministerio de policía, con una dependencia, con un centro de inteligencia y espionaje, con funciones de orden público, para atrapar delincuentes, pero los mayores delincuentes a los que se buscaron fueron los guerrilleros. El tercer intento, el 21 de abril de ese año, fue Chambergo, Manuel Pastrana. En nuestra publicación, Captura y ocupación francesa de Ciudad Real, titulamos este apartado Chambergo en Ciudad Real y Osorno contra los vecinos. Y viene al caso el epígrafe
por la gran represión que este comandante ejerció sobre el pueblo, sobre los vecinos. Cualquier sospecha de ayuda a los guerrilleros era sancionada. La cuadrilla de Chambergo llegó buscando a 2 alguaciles, encontró a uno y lo ejecutó. El cabreo que se pilló Osorno fue tremendo e inició las represalias. Y leo: por sorteo apresó a 4 ciudadanos principales. Ahora hablaremos del sorteo. Y vino la revancha de la partida guerrillera. Un grupo de esta partida entró en Ciudad Real de nuevo y, alcanzando a un juramentado, lo mataron por orden de Chambergo. Y vino el desquite del jefe militar, que fue muy costoso para el pueblo, que bajo pena de muerte exigió una multa, siempre el dinero estaba presente, a los vecinos del distrito donde ocurrió esa muerte. 10, 20 y 40 reales según los caudales de cada uno. Si los vecinos tenían más, pagaban más. Si tenían menos, pagaban menos. Y tenemos el cuarto intento de finales de mayo, que fue también de Ventura Jiménez, que volvió por aquí, en la segunda acción en Ciudad Real, y también hablaremos más adelante de la muerte de este personaje. Entre el 13 y el 25 de mayo de 1810 llegaron un grupo de la partida de Jiménez con un nuevo ataque a la guarnición estacionada en la Casa de la Caridad. Camparon a sus anchas por la ciudad, mientras los militares se refugiaban en el cuartel. El día 22 llegaba la totalidad de la cuadrilla con 400 jinetes y un centenar de hombres a pie, saqueando y destrozando los bienes y enseres de los vecinos. Se organizaron las vigilancias, se instalaron todos en las afueras de la villa, en la era del Cerrillo del Cristo. Curiosamente, ahí vivo yo. Y durante esta incursión se cortaron todas las comunicaciones con las poblaciones de los alrededores. No llegaba información, no llegaban órdenes, no llegaba nada de los militares que tenían el cuartel general pues en Almagro, en Daimiel, y tenían en Manzanares también algunas dependencias, etc. Este hombre en 2 ocasiones instó a los militares a rendirse. Había, curiosamente, un francés que vivía en Ciudad Real, era vecino de Ciudad Real, Jaime Marot, y fue enviado, que conocía el idioma perfectamente, y fue enviado a pedir la rendición. Las 2 veces lo rechazaron. Y planeó Ventura Jiménez con sus hombres el asalto al acuartelamiento. Los galos habían excavado un foso y entre otros mecanismos para defender sus posiciones. Y la guerrilla, lo leo, construyó un parapeto de madera con ruedas para poder llegar a la muralla de piedras que defendían el fuerte por la calle de Toledo. Y escribió el cronista Ramírez de Arellano: el director de la empresa recibió un balazo en términos de expirar al instante. Causó mucho sentimiento al comandante don Ventura. Murió ipso facto. Y don Ventura, que le tenía mucho cariño, sería a lo mejor su segundo o algo así, pues le afectó bastante. Por este motivo, la ira se desató en el corazón del afligido jefe de la guerrilla y proclamó un bando para reclutar vecinos y degollar a la guarnición. El pueblo, abatido y temeroso, acudió al llamamiento para suplicar a Ventura Jiménez que retrasara el asalto al cuartel. El guerrillero, curiosamente, fue convencido y se retrasó. Poco tiempo, pero se retrasó. Y según relata Joaquín Gómez en su Historia de la ciudad de Ciudad Real, este Joaquín Gómez fue un testigo directo. Fue vocal secretario en el ayuntamiento durante la ocupación francesa de la ciudad, durante unos meses, porque luego huyó y tuvo varios cargos en el ejército nacional, digamos, en el Borbón. Bueno, pues escribió: el día 24 de mayo se incorporaron a la partida muchos jóvenes de esta ciudad y pueblos inmediatos. El día 25
de mayo, tras un segundo llamamiento para enrolar a más mozos amenazados de muerte si no lo hacían, se presentaron alrededor de 100, con garrotes y palos. Eran las únicas armas que poseían los hombres. Entretanto, el mando francés envió desde Almagro un destacamento con numerosa infantería, caballería y piezas de artillería, bien pertrechado. Jiménez envió a su encuentro parte de su cuadrilla y se encontraron en las inmediaciones de Miguel Turra. Allí se enfrentaron y viendo que no podían, lo que hizo Ventura Jiménez fue decretar el abandono de la ciudad. Y el pueblo de Ciudad Real temía las represalias de los franceses que llegaban. También temía las represalias de los guerrilleros que llegaban. El pueblo recibía palos por todos lados, de los enemigos y de los nacionales. Pero el corregidor Antonio de Porras, afrancesado y liberal, era abogado y era de aquí, medió con los jefes y antes de que los galos pasaran a cuchillo a los lugareños, fue a buscar el perdón de sus vecinos a cambio de ¿qué? De fuertes contribuciones en metálico. El alegato que hace Ramírez de Arellano, bajo mi punto de vista, es patriotero, chauvinista, etc. Porque a los vecinos los llama primates del pueblo no dispuestos a combatir, sino a suplicar al guerrillero que demorase el asalto al hospicio. Este cronista acusa al pueblo de cobarde y acomodaticio, conformista y complaciente, y dice que los naturales de Ciudad Real no estuvieron a la altura de las circunstancias, no demostraron amor patrio, pues no favorecieron a los guerrilleros más que obligados por la violencia, ni se pusieron del lado de los franceses, solo demostraron un miedo invencible. Se aprecia en el discurso de Arellano la típica consigna de o patriota o traidor. Hablando de Ventura Jiménez, su muerte también es un hecho curioso porque lo veremos después. El día que Ventura Jiménez, célebre guerrillero de la Mancha, acometió junto al puente de San Martín de Toledo a un cuerpo francés que custodiaba un convoy de granos y ganados, en medio del combate se le despocó el caballo, llevándole a las filas enemigas, y aunque mató a 2 de los 8 soldados que lo rodearon, fue herido mortalmente de 2 cuchilladas y un pistoletazo, arrojándose enseguida a los franceses sobre él, los franceses para rematarle. Más su segundo, Juan Gómez, que había corrido en su auxilio al ver el peligro que amenazaba, mató por su mano a otros 3 enemigos, haciendo huir a los otros 3. Pudo salvar a su jefe, todavía con vida, y completar la derrota de los imperiales apoderándose del convoy, y el bravo don Ventura Jiménez fue conducido a Navalucillos, donde falleció a los pocos días, siendo enterrado en el cementerio de dicho pueblo, situado en la parte sur del mismo, en las inmediaciones de la ermita dedicada a la Virgen de las Saleras. Don Juan Gómez le sucedió en el mando de la guerrilla y no tardó en dar su vida por la patria, víctima de su arrojo. Parece que no tiene nada que ver con nuestro tema, pero sí lo tendrá y lo vamos a ver seguidamente. Porque hubo el siguiente intento de septiembre, fue de los guerrilleros. Si me van a perdonar, me voy a quitar la chaqueta, que no puedo ya con el calor. Les pido disculpas. Saltando un poco la secuencia temporal, estamos hablando de septiembre de 1810, vamos a retrotraernos hasta enero. Al principio de este año ocurrió un fusilamiento por sorteo. Y vamos a ver por qué. Decía, en caso de no aparecer a las 24 horas, el delincuente, se sortearán 2 eclesiásticos y 2 regulares para ser 4 los fusilados. León Yácer, jefe de una de las partidas guerrilleras, era presbítero de Ciudad Real, en aquel entonces todavía no era guerrillero. Fue buscado por el ejército galo acusado de asesinar a un soldado francés.
El 7 de enero, eso ocurrió el 7 de enero de ese año. Y aconteció el vehemente homicidio de un dragón del ejército. Las pesquisas y la búsqueda del agresor llevó a la inculpación del presbítero Yácer. También nos preguntamos si León Yácer perteneció en algún momento a la cuadrilla de Ventura Jiménez, porque en el testamento del guerrillero de Mora, redactado la noche anterior a su muerte, el día 19 de junio, dejó como albacea de sus bienes y del conjunto de sus valores a un llamado León Yarce, subteniente de mi escuadrón, un escuadrón de caballería. Nos estamos haciendo esa pregunta y ya veremos si puede ser resuelta. Nos vamos a septiembre y resulta que ese mes intentaron liberar Ciudad Real dos partidas, la de León Yácer y la de Laso de la Vega. El cuerpo de los húsares de Consuegra, al mando de Francisco María Laso de la Vega, ya hemos hablado de él, estaba comandando una partida guerrillera creada en mayo de 1810 por orden del Marqués de la Romana. Y veremos qué nombres más curiosos tienen después. El Marqués de la Romana se llamaba Pedro Caro Sureda. Y esta partida tenía la orden de actuar en la zona de Almodóvar del Campo, la comarca de Alcudia, etc. E hizo incursiones fuera de su comarca, porque allí en Almodóvar del Campo es donde estaba reunida la Junta provincial de Ciudad Real, de La Mancha, perdón, se llamaba de La Mancha. Este grupo guerrillero, el de Laso de la Vega, tenía autorización oficial como cuerpo de guerra estable. Formaba parte de las llamadas partidas regladas. Poseía un documento oficial que lo acreditaba y le otorgaba un estatus de combatiente. Y tenía otras prebendas y privilegios, por ejemplo, pedir raciones a los ayuntamientos y material de guerra, recaudar impuestos, las rentas reales, las alcábalas y otros, formar parte del ejército con ventajas y prestigio social, pero podían evitar ser reclutados por el ejército regular. A esta partida también se las llamó dragones manchegos de la Romana. En septiembre de ese año, esta acción guerrillera se unió a la partida de León Yácer, capitán de la tercera compañía del escuadrón de caballería, llamada Los Leones de la Mancha, y atacaron a la guarnición francesa de la Casa de la Caridad. Tenemos noticia de ello porque en la Gaceta de la Regencia, que era la prensa oficial del momento, había otros periódicos más particulares, dice que murió gloriosamente León Yácer. Y Rodríguez Solís, que escribió el libro a finales del siglo XIX sobre los guerrilleros, que hemos visto en una de las filminas, escribió: en las acciones sostenidas el 25 de este mes, en Ciudad Real por el escuadrón Leones Manchegos y capitaneados por León Yácer y los dragones manchegos de la Romana a las órdenes de Francisco Laso de la Vega, mataron a 12 granaderos y encerraron a los franceses en el hospicio de aquella población. Ahí tenemos el ejemplo. El siguiente que vamos a hablar, el sexto intento, el de Francisco Abad Moreno, Chaleco. Fue el 31 de diciembre de 1811. Este hombre, con su ataque a las fuerzas enemigas, causó 7 bajas y algunos heridos. Tampoco tuvo los efectos deseados por todos los vecinos, que era ser liberados del poder de los intrusos, del poder josefino. Se ha dicho algo de la poca consideración de los militares hacia las partidas de la guerrilla. En este caso, los húsares de la Mancha, ocurrió lo contrario. Era una de las pocas partidas que tenía el respeto y la consideración de los mandos militares, como el general Castaños o el brigadier Pablo Morillo, que también hablaremos de él. Chaleco tuvo un notable reconocimiento en el periodo que siguió a la guerra, el sexenio absolutista. Pero viendo el camino que tomaba el gobierno del rey Felón, se sumó al movimiento liberal en 1820. Aunque era reconocido como héroe de guerra, tras el trienio liberal, fue
represaliado y apresado por Fernando VII. Estuvo en prisión 3 años y fue ejecutado en la horca el día 21 de septiembre de 1827 en Granada. Y ahí tenemos una copia de la nota que hicieron de su enterramiento, de que hizo testamento, de que el cura que ofició la misa, la edad que tenía, 39 años, que estaba casado en segundas nupcias con María Sacramento de Muñoz Antolínez, también de Valdepeñas, y que otorgó testamento. No deja albaceas ni nada a lo piadoso, y manda que su entierro sea como la costumbre. El séptimo intento es este hombre, el brigadier Morillo. Ahí tenemos algunas de las acciones en las que participó. La batalla naval del Cabo de San Vicente, eso lo he estudiado por el libro de Trafalgar. Luchó en la batalla de Trafalgar, Bailén, Vitoria, Vigo, ya en la Guerra de la Independencia. En 1814 fue nombrado capitán general de Venezuela y tuvo diversas actuaciones militares para frenar la independencia de aquellos territorios. Y como hecho destacable, pues reconquistó Nueva Granada, que se había independizado, semi-independizado, aunque luego se independizaron del todo. Dudaba si incluir a este personaje en la conferencia y he optado por incorporarlo porque antes de brigadier fue también guerrillero. Y fue enviado a las tierras manchegas por el general Castaños desde Extremadura para tener a raya al invasor. Llegó a Ciudad Real el 15 de enero de 1812 para abastecer a sus 5.000 hombres. O sea, ya no era una partida guerrillera, era una división del ejército regular. Era general de brigada. La Gaceta de la Regencia anotó su llegada en los siguientes términos. Estas tropas han sido recibidas con el mayor júbilo y alegría en toda la Mancha, regaladas y obsequiadas por los manchegos a pesar de la opresión en que se hallan con tantas guarniciones en los principales pueblos. El siguiente que vamos a hablar es el Locho. Este fue un guerrillero, pero fue de aquí, no actuó contra Ciudad Real, pero lo traigo y lo confieso porque me sirve de pretexto por ser el contraste de lo que quiero comunicar después, la contraguerrilla o las partidas guerrilleras afrancesadas. El servil y absolutista personaje es el guerrillero arribista y oriundo de esta ciudad, Manuel Adame el Locho. Al parecer, también participó en la cuadrilla de Ventura Jiménez. Y se dice que tuvo la insolencia de enfrentarse en varias ocasiones a Francisco Abad, Chaleco. Contrastaban mucho la ideología. Del Locho, origen humilde, se conoce su actuación contra los josefinos cuando abofeteó al corregidor Valentín Melendo durante el motín de las mujeres en Ciudad Real de mayo de 1808. Las mujeres provocaron el cambio de regidor en la ciudad. Y en esa reyerta, en esa manifestación, el Locho abofeteó al regidor Valentín Melendo. Al finalizar la contienda, durante el sexenio absolutista, este personaje ya medraba en los círculos del poder. Durante la ominosa década, tras la restauración del absolutismo, cuando los 100.000 hijos de San Luis acabaron con el trienio liberal, el Locho se fue enriqueciendo poco a poco por la cercanía que tenía al rey Fernando VII. El servilismo y la corrupción fue en aumento y enriqueció su patrimonio. A mí me suena esto de algo. Bueno, como es mudable la fidelidad de muchos, al morir el rey, abrazó el carlismo y finalmente lo llevó al exilio. No se sabe dónde está y se está indagando dónde puede estar enterrado. Y la guerrilla francesa o liberal también se le ha llamado contraguerrilla. Hay también, son pocos los que tratan este tema. Quedó borrado de la historiografía. Pienso que puede ser más lucrativo escribir sobre las maravillosas partidas guerrilleras
que lucharon contra el invasor francés. Pero escribir de las partidas afrancesadas también sería interesante, porque no hay que olvidar a la otra facción, a la otra parte, a los que perdieron aquella guerra. La historia de los vencidos se escribe poco, salvo para volverlos a vencer. Se dice que la historia la escriben los vencedores, y con ello se pierden muchos detalles, muchos matices, muchas cosas que, habiéndolas conocido, la historia podría haber sido de otra manera. Bueno, perdón por esta diatriba, vamos a lo que nos interesa, que son los guerrilleros liberales, las guerrillas liberales. Veremos algunas notas de Gil Nogales. La contraguerrilla, o guerrilla afrancesada, efectivamente hubo guerrilleros a sueldo, más que propiamente afrancesados. Estos eran fundamentalmente intelectuales y funcionarios, ya hemos visto que eran los empleados de rentas, de la hacienda pública y tal. Y las autoridades francesas no estaban muy convencidas, duraron muy poco tiempo. Pero bueno, a verlas, las hubo. Con resultados muy pobres, hasta que se abandonó muy pronto la idea de las partidas. No obstante, a nivel nacional sí se han hecho estudios y fueron una serie de unidades, no muchas, pero que formaron algunas tropas auxiliares de corta duración, no convencieron mucho a las autoridades francesas, pero sí se pertrecharon adecuadamente. Y se han contabilizado 23 compañías de tropas auxiliares, batallones y escuadrones, 11 batallones de milicias voluntarias, 27 compañías de voluntarios, un escuadrón de voluntarios a caballos de Madrid, que eran 100, y compañías de escopeteros, se llamaban así, en diversos puntos de la península, en Navarra, en Andalucía, etc. Apenas hubo desarrollo, no obstante, a partir de 1809, el gobierno del rey José I fue creando guardias urbanas en Toledo y La Mancha. Como he dicho, nunca ha habido mucho interés por estudiarlos, y Rodríguez Solís, el que habla de los guerrilleros en esos 1700 páginas a finales del siglo XIX, solo comenta de las contraguerrillas en función de un tal Miguel Molina, que era oriundo de Colmenar, pero en Málaga, un pueblo de Málaga. Este autor trata de distinguir dos tipos de guerrilleros, afrancesados, por un lado, y josefinos, por otro, siendo de la misma facción. Los primeros eran de ideas liberales, seguían la revolución, la enciclopedia, y eran favorables a la República, aunque alejados, a la República Francesa, pero alejados de José I y de Napoleón. Fueron los que tuvieron que exiliarse y no volver jamás. Como el caso de Antonio de Porras, que hablaremos a continuación. Los segundos buscaban solamente medrar. Eran partidarios de Carlos IV, luego de Fernando VII, después de José I y al final otra vez de Fernando VII. Eran ministros, nobles, clérigos, oficiales, juramentados. Estos grupos guerrilleros, como he dicho, fueron pocos y con distintas connotaciones ideológicas, y tuvieron una función muy específica allí donde se dieron, en Cataluña, en Navarra, hacían distintas cosas. Y en nuestras tierras veremos por qué. Fueron empleados a sueldo, o sea, eran mercenarios. Esta idea fue aprovechada por los serviles, con el ánimo de desprestigiar a estos grupos. De hecho, había diversos apelativos para llamarlos, y eran usados de manera despectiva: juramentados, intrusos, josefinos, napoleónicos, etc. Antonio de Porras, tenemos pocos datos de su biografía. Era un abogado, fue corregidor en Ciudad Real, defendió a su pueblo cuando llegaron los franceses en aquella revancha que quería tomar el pueblo sobre los vecinos de Ciudad Real. No tenemos ninguna imagen de él, pero sí tenemos esa actuación durante la ocupación. Bueno, aquí tenemos una imagen de la Gaceta de la Regencia que nos habla de las partidas en la provincia de La Mancha y entre ellas de Ciudad Real. Vamos a hablar también de este personaje, Félix Mejía.
junto con Antonio de Porras. Antonio de Porras, según Rodríguez Solís, fue el fundador de la partida afrancesada, pero no actuó en Ciudad Real capital, pero bueno, era de Ciudad Real, por eso lo saco a colación. En abril de 1812 los franceses lo nombraron prefecto de la Mancha y entonces tuvo que dejar la dirección de la cuadrilla. Según Gil Novales, Pedro Velasco era el segundo de la partida patriótica de Alejandro Fernández, que actuaba por tierras de la Mancha. En un determinado momento se pasó a los franceses, quienes le pusieron al frente de 46 hombres con la denominación de cazadores francos de Ciudad Real. Con ellos entró en Toledo y, según Rodríguez Solís, Velasco heredó la partida del corregidor Porras, que fue agregada en abril de 1812 a la columna del barón Cruse, que llevaba por nombre los cazadores de Nassau. Félix Mejía fue un gran literato, periodista, escritor, espía, y creó otra partida guerrillera que también duró poco tiempo, pero era natural de Ciudad Real, era del Perchel. El estudio que he seguido ha sido el de Ángel Romera, profesor del Instituto de Alarcos, sobre Félix Mejía, que era un liberal prerromántico y era periodista y escribió sobre el fracaso de la Ilustración en Ciudad Real. Pero se echó al monte y creó una partida guerrillera. Este grupo de guerrilleros estaba constituido por empleados de rentas reales y participó en las batallas de Almonacid y Talavera, y Félix Mejía proclamó y propició proclamas de guerra por los pueblos manchegos. Con ellos llega el final del sueño entre ilustrado, revolucionario y progresista. En el final de la guerra hay un gran debate nacional sobre la conveniencia o no de perdonar a los funcionarios afrancesados, que estuvieron colaborando con el gobierno de José I. Muchos eran militares y se negaron sus compañeros a considerar cualquier tipo de perdón y no querían reintegrarlos en sus escalafones. Los militares juramentados que estaban en el exilio cobraron cierta relevancia y formaron regimientos parecidos a las cuadrillas de guerrilleros, y uno se llamaba, curiosamente, Regimiento Napoleón. Yo pienso que se llamaría Regimiento José Bonaparte. Napoleón era el hermano. Y estaban al servicio de Napoleón bajo el mando de Kindle. Tal vez soñando, algunos nostálgicos dicen que las cosas podían haber sucedido de otra manera. Aunque es mejor no hacer historia ficción, o como también se dice, ucronía, la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. Durante el sexenio absolutista, lo que sí hubo fue un retorno a lo rancio, la persecución del adversario político, sobre todo a los guerrilleros. Por cierto, se hicieron leyes ad hoc, leyes para condenar a los afrancesados. De Porras, Antonio de Porras tuvo que huir. El otro no, el otro tuvo más suerte, no se implicó mucho y permaneció en Madrid. Félix Mejía fundó 2 periódicos en la década de los años 20 y el final de la guerra, bajo mi punto de vista, supone el remate del sueño liberal. El fin de esta guerra no fue para la reconstrucción de un país roto y abatido. Lo importante fue vencer al enemigo y el triunfo no supuso ningún avance, sino el rescate de lo rancio y lo antiguo. Se sustituyeron los ministerios, modernos ministerios que traían los hombres de José I, por los antiguos consejos, el Consejo de Castilla. Se reinstauró la Inquisición, la censura de prensa y de imprenta. Hubo un retroceso al antiguo régimen. Nada nuevo. El tópico de las 2 Españas como pretexto para no llegar a acuerdos. Leyes para acusar a los francesados. Muchas gracias.